pero tenemos el gustazo hoy de tener a un amigo de la casa, a Marcelo Gaucho Jaquet, de la Corriente Política 17 de agosto. ¿Cómo andas, Gaucho? Buen día. Bien. Ahí escuché a Moreno y... ¿Qué te pareció? Y sus preguntas y respuestas. No, bien, me parece que la postura que tiene Guillermo, me parece que en algunas cosas acierta. El problema de la tierra es un problema grande en la Argentina y el control de la tierra tiene que ver con muchos de nuestros males, digamos. Es verdad también que la sociedad rural controla, pero hay como un mundo económico diversificado que también la tierra está en manos de otro que no está en la sociedad rural. Y también es real que hay integrantes de la sociedad rural, del conjunto de países en diferentes provincias que no tienen nada que ver con el esquema de la sociedad rural en Palermo, ¿no? Claro. Es decir, vos tenés sociedades rurales... Acuerdo la de Córdoba, ¿no? En la de Córdoba, varias provincias, o varias provincias, también acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, que la sociedad rural está constituida por pequeños y medianos productores agroalimentarios, digamos. Pero sí, el problema de la tierra es un problema grave en la Argentina que hay que solucionar. Cualquier propuesta de transformación en nuestra patria elige la tierra y empezar una discusión, no una discusión abstracta en función de la ley de arrendamiento, el alquiler de las tierras, sino una discusión con un montón de actores y protagonistas, digamos, del sector, digamos, porque vos tenés tierras muy grandes y tierras, digamos, y extensiones menos grandes que la están alquilando y después, digamos, no hay sequía, esos tipos no tienen problema. Y te terminan alquilando la tierra, digamos, en la pampa húmeda al valor de la soja. Entonces el que produce lechuga tiene que pagar un alquiler al valor de la soja. Pero ahí vos tenés grandes propietarios y también pequeños, medianos propietarios que se dedican a alquilar la tierra y después terminan en el pueblo tomando un café en el bar sin importarle si la producción fue buena o mala, si hubo sequía o hubo inundaciones. Son temas complejos que es difícil de abordar en pocos minutos. Ahora, Moreno lo que decía es, hacemos ley de arrendamiento, juntamos los dólares, le pagamos al FMI y sacamos el tema de la deuda. Yo digo, no, es muy simplista. Porque aparte la deuda no es, primero, yo creo que hay que discutir la estafa del FMI, y si no se discute, saber que el FMI no está para que le paguemos, está para dominarnos. Sí, digamos, es una ecuación simple la que hace Guillermo, digamos, que es real. Digamos, el entramado es mucho más complejo, digamos, como para poder determinar en una fórmula simplista. Sí me parece, digamos, que algo que plantea Guillermo, que hay que honrar, digamos, el tema del pago de la deuda, digamos, lo que hay que dejar bien en claro, que la deuda es parte de una estafa, que la deuda tiene que ver con un instrumento para quitarnos absolutamente la soberanía, y que fue una deuda contraída por el gobierno de Macri. Me parece que ahí hay tres elementos que hay que constantemente repetirlo y marcarlo bien para que no haya ningún tipo de confusión. El gobierno nacional actual también, digamos, a partir del ministro de Economía de Massa, digamos, están intentando, hoy terminan, digamos, de cerrar un acuerdo con el FMI, un acuerdo, digo esto, digamos, ¿no? Un acuerdo que tiene que ver con una deuda contraída con el gobierno liberal de Macri, y me parece que ahí también hay una discusión que tiene que ver con la geopolítica, la forma, digamos, de avanzar en pagar los intereses de la deuda que se vencían en este mes, y me parece que hay un mundo ahí complejo y en disputa para tener en cuenta en cualquier análisis en el marco nacional. Yo te quiero preguntar más por la cuestión política, porque recién también se dijo algo así como ¿qué diferencia hay entre Macri y Massa si los dos aumentan el precio de los alimentos, ¿no? Y yo pensaba que, parte de la crisis que vemos hoy, la dispersión que hay, ¿no?, del voto peronista, de los sectores populares, tiene que ver con la crisis en UP, con las candidaturas y demás. Y la pregunta es esa: ¿cómo construir más allá de la cuestión electoral, ¿no?, de que se viene ahora en agosto y después en octubre? Obviamente no va a ser lo mismo que gobierne uno que gobierne otro, pero ¿cómo se construye de vuelta esa esperanza y cómo se unifica, digamos, todo un sector que está descontento, que son los laburantes, ¿no?, que no alcanza para llegar a fin de mes, pero que tampoco se ve representado hoy por hoy en una lista, que también sabemos que no es una discusión que se resume en la cuestión electoral, pero digo, ¿cómo salir de toda esta situación que estamos viendo? Sobre todo porque veo que hay mucha juventud, ¿no?, que en su momento militó mucho lo que fue, recién Moreno hablaba mucho de la década ganada, y
y hoy es difícil, ¿no? Identificarse con esa década ganada, lo vemos con nostalgia, te diría. Así que la pregunta es esa, ¿cómo construir en este momento de tanta desesperanza? Y bueno, una preguntita, digamos, en realidad hay todo un laburo, creo de que hay un gran laburo por parte de las usinas de dominación en función de pararse fuertemente en la cuestión del individuo, ¿no? Y la individualidad tiene un peso grande en todos los estratos de nuestra sociedad, digamos, de los sectores más populares hasta los sectores más altos, pasando por la clase media, hay una postura muy individual, trabajada desde hace muchos años en ese sentido. Y eso hace a creer de que el individuo por sí mismo puede resolver absolutamente todo sin tener en cuenta, digamos, ¿no? la dinámica del desarrollo de la política y la política económica a nivel nacional. Y eso, el esfuerzo en sí mismo implica también una cuestión de desesperanza, de desconfianza y en buen derecho, digamos, ¿no? Hay una clase política que te lleva constantemente a la desconfianza. Sí, digo yo, digamos, fíjate el nivel de aceptación que tenía, más allá de cómo fue elegido o cómo fue tomada la decisión de que Alberto Fernández sea presidente, digamos, pero cuando fue el tema de la pandemia había un alto porcentaje, digamos, de confianza en el presidente, hasta que apareció su foto festejando cuando él estaba planteando de que no había que reunirse. Entonces eso implica una desconfianza en la política, digamos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empieza a declinar, digamos, su imagen positiva, por plantearlo en términos actuales. Y ahí empieza, porque tiene que ver con el desarrollo de la desconfianza. Y esa desconfianza política, digamos, del conjunto de nuestro pueblo está bien ganada, y me parece que eso es lo que hay que revertir, y se revierte discutiendo de cómo se construye, digamos, una política que exprese esperanza, que exprese confianza, que pueda, digamos, el que interpreta, el que pone en juego esa política, pueda ser confiable para el conjunto de la sociedad. Me parece que la cuestión, también estamos claros que está en la cuestión de las PASO, ¿no? Digamos, en algunos lugares no, en otros lugares sí, pero la poca concurrencia al voto, la cuestión del voto en blanco, el voto concurrido, me parece que tiene que estar ligado a todo esto, no solo a una cosa, ¿no? Es decir, el trabajo individual por un lado, y después por otro lado de cómo actúa una clase política que despierta, digamos, aún más esa desconfianza y termina aún más poniendo el peso en la individualidad y no en la cuestión colectiva, digamos. A ver, Guillermo Moreno recién decía que Massa y Macri son lo mismo. Entonces decía, si hay un balotaje, básicamente lo que dijo es hay que votar en blanco, no ir a votar. No, bueno, ahí eso es lo que se entendió, digamos, ¿no? Después hay que ver cómo se define él. Más allá de lo que después haga Guillermo. ¿Cómo lo ves vos? Y también, a ver, ¿cómo ves el debate de cara al 13 de agosto? Mira, dos cosas, digamos, dos preguntas en una. Una, digamos, el planteo que hace Guillermo Moreno de que Macri y Massa son lo mismo, me parece que es un planteo absolutamente errado. Pero no, digamos, ahora si uno toma individualidades, digamos, por ahí lo podemos discutir, digamos, pero Macri representa una alianza política en la Argentina y Massa representa otra alianza política en la Argentina. Creer que la alianza política Juntos por el Cambio es lo mismo que la alianza, digamos, de Unidos por la Patria es un error, absolutamente un error político. Son dos alianzas diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de Macri, de Larreta, de Bullrich, estamos hablando de una alianza determinada con un proyecto determinado. Cuando hablamos de la alianza Unión por la Patria, estamos hablando de una cierta cantidad de dirigentes, en la cual está Massa, en la cual está Guado de Pedro, en la cual está Cristina, en la cual está Axel, e implica, digamos, la representación de un sector y de una idea diferente a la otra alianza política. Digo, más allá de las individualidades, sino nosotros, por un lado, planteamos de que estamos asentando, digamos, una sociedad en la individualidad, pero después cuando analizamos la política también analizamos al individuo. Claro, yo una cosita, porque también me quedé pensando respecto de... También se habla de un gobierno de Massa pactando con los sectores de poder y que eso podría ser beneficioso porque al mismo tiempo Massa representaría a los sectores del movimiento obrero organizado, los sindicatos, las organizaciones sociales, y sería mucho más fácil con un gobierno de esas características poder llevar adelante un ajuste, que es lo que espera el sector económico concentrado, que tal vez un gobierno, ponele de Bullrich o Larreta, tendría más problemas para llevar eso adelante porque habría una resistencia a eso.
Entonces se plantea, bueno, con Massa sería más fácil, por eso podría haber un acompañamiento. ¿Lo pensás también de esa manera? No, yo creo que el campo popular, en términos generales digo, pero que me parece que hay yo creo que cuando más miseria produce más miseria, digamos, y cuando más individualismo produce más individualismo, más allá de los estallidos, digamos. Es decir, lo que tenemos que aprender del campo popular es la posibilidad, digamos, de resistir ofensivamente cuando hay un gobierno que está constituido por un entramado social que hace a un imaginario del campo popular, más allá de los individuos. Ahí nosotros no fuimos capaces, por ejemplo, en lo que Guillermo Moreno denomina la década ganada. Para nosotros no fue una década ganada, tampoco fue una década perdida, hubo una década donde se recuperó un montón de cosas, digamos, un montón de cuestiones materiales, digamos, mejor salario, mejor forma de vivir, más educación, más salud. Estuvimos en una etapa de recuperación, si lo comparamos con lo que era la situación social económica en la década del 70, digamos, ¿no? Es decir, hubo una etapa de recuperación de ciertas cosas, de un Estado más presente, un Estado que jugaba en regular, un Estado que tenía mayor participación, fue una etapa de recuperación. En esa etapa de recuperación tampoco el campo popular tuvo la capacidad de pararse desde ese lugar para poder profundizar. Y profundizar implica no solo en las medidas políticas económicas, sino también en la capacidad de la construcción de un movimiento nacional que esté basado absolutamente en la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Tenemos un problema, digamos, cuando tenemos que pasar a la ofensiva y tenemos capacidades de resistencia. Por eso imagino que en algunas cabezas, digamos, deben estar pensando que mejor un gobierno de Larreta o Burri porque va a haber capacidad de resistencia en nuestro pueblo. Después lo que pasa es que esa capacidad de resistencia es una capacidad de resistencia, no de ofensiva para hacerte del gobierno. Hay que lograr que gane Massa y dentro, digamos, de la victoria electoral, digamos, de la Alianza Unión por la Patria, poder construir una corriente que tenga la capacidad de poder poner los primeros ladrillos para poder pensar un movimiento revolucionario que lleve adelante las banderas históricas del peronismo. Me parece que ahí es el análisis del campo popular. Obviamente que desarrollar eso también implica una forma de acumulación y una forma de construcción en donde nuestro campo popular está muy atravesado por una forma de construcción prebendaria en todos los sentidos, digamos, ¿no? Desde los sectores más postergados hasta los sectores más acomodados. ¿Y en ese planteo cómo entra lo de Grabois, Gaucho? Mirá, en realidad a mí no me llenan los planteos de Grabois, digamos, ¿no? Es decir, digamos, el último planteo que escuché que hizo que tenía que ver con la cuestión de poner un seguro en función de los despidos, digamos, donde está muy parado en función de lo que se habló contra los juicios laborales. Claro, de lo que digamos, es un planteo que vos lo podés escuchar en boca de Patricia Bullrich, de Larreta también. Es decir, y un planteo en función de pararse sobre la economía social, la economía popular y de no disputar, porque está parado sobre ese sector, digamos, ¿no? Digamos, sobre un sector informal que hay que prestarle atención, que hay que ver cómo organizar ese sector, digamos, pero organizar ese sector en función de qué, ¿no? De qué discusiones de proyecto de nación queremos, digamos, y tiene que ver con esto, digamos, la discusión de la tierra, la discusión, por más que la discusión en manos de quién están los puertos, la discusión, digamos, de quién controla el mar en la Argentina, la discusión en función de la energía, de los minerales, son discusiones estratégicas que necesitamos una militancia, digamos, que logre discutir las cuestiones estratégicas que nos permita a partir de ahí tener una corriente de opinión que se ponga de punta con las postulaciones que muchas veces son liberales de derechas y a veces liberales con colores progresistas, digamos, o de izquierda. Marcelo Gaucho Jacquet, aquí en Punto de Partida. Bueno, quedó mucho por hablar. Tenemos que después conversar sobre el tema de agricultura, porque bueno, justo ahí Moreno tiró el tema de la ley de arrendamiento. Bueno, vos venís trabajando en el ministerio. Nos quedamos sin tiempo, Gaucho, ¿no? Dale, para otra vez. Hacemos otra vez. Para otra vez discutimos ley de arrendamiento. Ley de arrendamiento, que debe ser uno de los ejes programáticos. Viste que se habló mucho de la cuestión antes de elegir un candidato, que no era un problema del candidato, sino que el problema del programa. Después se dejó de discutir el programa. Bueno, tenemos que empezar a discutir 5 o 6 lineamientos estratégicos que hagan, digamos, a un programa, digamos, que hagan función de meterlo eso en la discusión electoral. Bueno, ya dejamos hecha la segunda invitación.